Bueno, en el día de hoy vamos a retomar los teóricos y vamos a comenzar con la cirugía de piezas retenidas. Específicamente hoy vamos a hablar de terceros molares retenidos, tanto inferiores como superiores. Para ello vamos a hacer un pequeño reconto de lo que había hablado ya la doctora Flores anteriormente, para poder estar un poquitito en el tema. Que decíamos que las piezas retenidas, recuerdan que eran aquellas piezas que no erupcionan en la arcada dentaria dentro del intervalo del tiempo esperado. Si estamos hablando de terceros que no erupcionaron después de los 18 años, o caninos que no erupcionó después de los 13 años, donde está conservado total o parcialmente el saco pericoronal. Las distintas denominaciones, bueno, ya sabemos, puede ser dientes, incluido, impactado, enclavado, criptodóntico, etc. Vamos a la clasificación. La clasificación de Winter no solo habla de los terceros molares retenidos, sino de todas las piezas retenidas. Es decir, una clasificación que sirve para todas las piezas retenidas. No olvidemos que para caninos tenemos la clasificación específica de caninos, pero también hay una subclasificación que habla de la relación que tiene con la pieza vecina, es decir, con el incisivo lateral propiamente dicho. Entonces tenemos que hablar de acuerdo a ese eje longitudinal que tenemos de la pieza vecina, que puede ser, en el caso de los terceros, el segundo o el primer molar, donde tenemos una retención mesioangular, como vemos en este caso, es decir, que la corona se acerca y las raíces se alejan del segundo o del primer molar, una retención vertical donde los dos ejes están paralelos al segundo o al primer molar, de acuerdo al que se tome como referencia, uno transverso, que podría ser el lingo angular o el buco angular, depende para qué lado, si se va para el vestíbulo de la boca o para la cara lingual, el horizontal, donde se corta perpendicularmente ese eje longitudinal del segundo molar con el eje longitudinal del tercero, una distoangular, donde la corona se aleja de la corona del segundo y sus raíces se acercan, y un invertido, donde la corona prácticamente está mirando hacia abajo o hacia atrás, es una posición totalmente anómala. También tenemos la otra clasificación, que es la de Peri Gregory. Recuerdan que Peri Gregory tomaba dos clasificaciones. Una era el ancho, que iba desde la cara distal del segundo molar al borde anterior de la rama ascendente. Entonces, Peri Gregory decía que si había un espacio suficiente como para que ese tercer molar pudiera erupcionar, la coloca en la clase 1. Cuando ese espacio, es decir, ese diámetro del tercer molar es insuficiente para que erupcione, la coloca en clase 2. Y cuando directamente está prácticamente incluido dentro de la rama ascendente, la clasifica en clase 3. También tiene una clasificación en sentido cráneo-caudal, es decir, la altura que tiene ese tercer molar con respecto al segundo o primero, de acuerdo a lo que tomemos de referencia. Entonces tenemos una clase A, donde ese molar está a la misma altura o por debajo del tercer molar. Una clase A sería esa. La clase B, donde está a la altura del ecuador, la corona está a la altura del ecuador del diente, o ligeramente por debajo, y una clase C, donde está a nivel del cuello quirúrgico o por debajo de él. Muy bien. Vayamos al tercer molar inferior, o al superior también. ¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos? Primero la técnica anestésica, fundamental la técnica anestésica, ahora después vamos a desarrollarlo bien de acuerdo a cada uno. El colgajo que vamos a elegir de acuerdo a la complejidad que nos presente ese tercer molar, la osteo y ostectomía y la odontosección si fuera necesaria para poder liberar bien el tercer molar y poder avulsionarlo, la avulsión propiamente dicha de la pieza dentaria, el toilet de la herida, la sutura y el postoperatorio. Colgajos. Ya el doctor Santoni ya había hablado de distintos tipos de colgajos. Generalmente en los terceros molares inferiores utilizamos mucho lo que son los colgajos lineales, gingivales y angulares. Es decir, no tomamos mucho en cuenta lo que son los colgajos de Washburn o el colgajo de Newman, por ejemplo. Tratamos de ser lo más conservador posible por el hecho de la irrigación
cuanto más irrigación tenga ese colgajo, mejor va a ser después el postoperatorio y la reposición del mismo. Fíjense el colgajo gingival que siempre parte desde encima del reborde, prácticamente desde el borde anterior de la rama ascendente, viene hacia distal del segundo molar y puede contornear el segundo y hasta el primero o eventualmente también hasta el segundo premolar para hacer un colgajo gingival amplio. En el colgajo angular podemos tener dos formas. Podemos hacer un colgajo pequeño, como se ve en este caso, donde se hace una incisión en la cima del reborde hasta distal del segundo molar, se contornea este y luego se baja una compensadora hasta fondo de surco, que puede ser incluido la papila o sin incluir la papila, pero nunca cortándola en el medio para no perder la irrigación de esa papila que tenemos. Eso va a depender, ese colgajo angular, si es pequeño o si nos vamos a extender hacia el primer molar, del tipo de dificultad que tengamos con la cirugía. Si nosotros estamos viendo que vamos a hacer una cirugía más compleja, que nos va a llevar más tiempo, que tenemos que tener un campo visual mucho más amplio, lo más probable es que hagamos un colgajo más amplio y nos extendamos hasta mesial del primer molar. Fíjense lo que dijimos anteriormente, acá tenemos un colgajo gingival amplio, fíjense que llega, el colgajo gingival llega hasta mesial del segundo premolar, es decir, para que nosotros, trabajando ahí, no laceramos los tejidos, tratemos de perjudicarlo lo menos posible, porque cuanto más lo comprimamos, más perjudicamos la irrigación de esos tejidos. Generalmente este tipo de colgajo gingival lo utilizamos más que todo para aquellas retenciones más simples, como pueden ser las retenciones verticales o mesioangulares simples. Aquí vemos bien la diferencia entre uno y otro. Fíjense el colgajo gingival, acá está la zona denudada del hueso, que ya nos expone la parte del tercer molar, la corona, para que nosotros podamos trabajar. No obstante ello, si tenemos un tercer molar, como en este caso, y queremos ir más hacia abajo y tener un campo mayor, ya tendríamos que ir a este tipo de colgajo angular, donde nos da un campo quirúrgico mucho más amplio. Retención vertical. La retención vertical, en este caso, como dijimos anteriormente, ha hecho un colgajo gingival. Fíjense que hemos llegado hasta mesial del primer molar. Y luego hacemos la osteoiostectomía. ¿Por qué en dos pasos? Porque se hace con instrumental rotatorio. Se hace con instrumental rotatorio porque el hueso maxilar inferior es un hueso muy compacto y sería bastante traumático poder hacerlo con escoplo y martillo. Cosa que no pasa en los terceros molares superiores, donde el hueso es mucho más lábil y es más fácil poder trabajar con ese tipo de elementos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar, hacer una osteoiostectomía lo suficientemente amplia para poder liberar la corona de ese tercer molar y poder buscar un punto de aplicación y un punto de apoyo para la colocación del elevador. Generalmente esto lo vamos a hacer en el interceptum, el punto de apoyo en el interceptum mesial, y el punto de aplicación va a ser en la cara mesial del tercer molar inferior. La dirección, como hemos trabajado con una alveolectomía externa, la dirección de esa hoja va a ser en forma perpendicular. En este tipo de casos utilizamos generalmente elevadores de hoja más o menos fina, sobre todo cuando está un poquitito impactado, entonces preferimos usar la hoja canalada. Ahora, si aquí tuviéramos un espacio más amplio, podríamos utilizar la hoja plano inclinada. Fíjense, aquí se ve bien la posición del elevador, cómo lo colocan para la abulsión de la pieza dentaria, lo cual va a ser cuña para colocar el elevador, rueda y eje, donde esta pieza dentaria se va a desplazar hacia oclusal y hacia distal, y por último palanca, que en la posición que se encuentra este tercer molar va a ser una palanca de primer género y lo va a terminar sacando hacia vestibular. Acá tenemos el caso propiamente dicho.
quiero aclararles que para la parte de terceros molares inferiores, por sobre todas las cosas, cuando vamos a trabajar con colgajo, es imprescindible hacer separadas las anestesias. Es decir, vamos a hacer el dentario inferior y el lingual en una primera técnica, y por último, el bucal lo vamos a hacer separado de estas dos técnicas. ¿Por qué? Lo vamos a hacer generalmente en el trígono retromolar, para poder tener una zona, ya que tiene un vasoconstrictor, más isquémica. Por ende, al hacerlo más isquémicos, nos da un campo mucho más limpio y menos sangrante. Entonces vamos a hacer, fíjense cómo se observa acá, la incisión sobre cima del reborde. Vamos hacia cima del reborde, por distal del segundo molar, y llegamos hasta mesial, como en este caso, del primer molar. Hemos hecho un colgajo gingival, ya estamos observando el tercer molar. Y ahí estamos con la colocación del elevador. Bien. Acá el elevador, fíjense que lo coloca en mesio vestibular, entonces hace un pequeño movimiento de cuña, rueda y eje, y lo va a desplazar hacia distal y oclusal. ¿Qué pasa? Muchas veces ocurre que ese movimiento está limitado por el borde anterior de la rama. Entonces, para evitar tener que hacer una osteoestectomía en distal, una vez que ese molar se ha elevado, nos queda lugar en vestibular, apoyando sobre la línea oblicuo-externa prácticamente. Fíjense cómo se coloca el elevador por vestibular, para poder elevarlo y sacarlo hacia oclusal y hacia lingual. Con eso evitaríamos tener que hacer una osteotomía y ostectomía más amplia, que no tendría sentido. Ahí está terminando, fíjense como dijimos anteriormente, acá ya está elevado, sacado hacia el igual. Una vez que terminamos con esto, vamos a hacer el curetaje. El curetaje más que todo es para sacar todo lo que sea detritus que hayamos ocasionado, sobre todo el barro que le llamamos nosotros óseo, el detritus óseo que queda por el uso de la turbina, en el caso que tengamos que usar turbina, que genera esa viruta de hueso que queda ahí. Entonces tenemos que sacar eso, además de los restos, por sobre todas las cosas, del saco pericoronario. Hecho esto una vez, si queda algún borde filoso, vamos a tratar de trabajar con limas para hueso, para sacarlo y retirar y dejar bien roma para que no, la parte esa, para que no perjudique después la reposición del colgado. Hecho esto, pasamos al lavado, que lo hacemos con suelo fisiológico estéril, lavamos bien la cavidad, esperamos que se forme bien el coágulo, un buen sangrado, y una vez terminado con eso, pasamos a lo que es la sutura, donde vamos a hacer la primera sutura en la papila interincisiva, entre el primer y el segundo molar. Luego vamos a distal del segundo molar y por último al borde anterior de la rama ascendente. Bien, este es un retenido mesioangular. Hay varias opciones aquí. Puede ser que tengamos que hacer un corte de la cara mesial o un corte de la cara distal. Inclusive podemos también ampliar con una ostectomía por distal. ¿Por qué? Fíjense que este molar está impactado en el segundo molar. Entonces, si yo quisiera hacer la abulsión de esta pieza dentaria y quiero colocar el elevador en esta zona, me lo va a impedir el segundo molar. Entonces tengo que sacar esa pequeña traba que tiene. Y puedo hacer un corte, una odontosección en mesial del molar. Fíjense cómo se corta el molar en este sentido, lo cual se va a retirar hacia arriba. No se olviden que esto, al no tener raíces, prácticamente mucho más sencillo de sacarlo con un elevador. Y luego vamos a colocar el elevador por mesial, es decir, en la cara mesial del tercer molar, para retirarlo hacia arriba y hacia atrás. No obstante ello,
Como aquí tenemos tejido óseo que también nos dificulta la abulsión de esa pieza dentaria, nosotros vamos a hacer la osteobiostectomía con instrumental rotatorio para aliviar esta zona y permitir que ese tercero pueda salir hacia el lugar que nosotros queremos. Así todo, también podemos contar con otra posibilidad, que es el corte en distal. Sacamos la cúspide distal del tercer molar y hacemos una pequeña osteobiostectomía, como habíamos hecho anteriormente, y nos vamos a colocar sobre mesial, de la cara mesial del primer molar, elevándolo hacia arriba y hacia atrás, y luego hacia fuera. En este caso, tenemos esta retención mesioangular. Entonces, como dijimos anteriormente, la técnica anestésica, acuérdense que la hemos hecho por separado. Fíjense que prácticamente no tiene sangrado, tiene muy poco sangrado. El colgajo que hacemos siempre es mucoperióstico, siempre es de espesor total, porque el periósteo lo tenemos que desplazar, no lo podemos lastimar, entonces vamos a llevar un colgajo completo. Esta es la zona, acá se ha hecho la técnica anestésica, fíjense, acá se ha hecho el bucal, para reforzar el bucal, poder trabajarlo. En este caso, sí vamos a hacer un colgajo angular. Entonces, hemos hecho la incisión en el borde, en la cima de reborde, contorneamos el segundo molar y el primer molar y vamos a bajar una compensadora en mesial del primer molar. Ahí estamos desplazando los tejidos, con la espátula de French se desplazan bien los tejidos, el colgajo se desplaza hacia atrás y hacia abajo, cosa de tener una amplitud y una buena visualización. Acá estamos viendo el tercero y acá estamos haciendo se hizo la odontosección con instrumental rotatorio. Entonces, con este instrumental rotatorio vamos a sacar una primera porción, que generalmente es la porción más sencilla, es decir, o la que menos retención tenga, y luego se saca la otra porción. Fíjense que el elevador se coloca en ese espacio que hemos hecho nosotros con la odontosección para poder desplazar primero una raíz y después la otra raíz a través de este otro elevador. En este caso estamos usando una hoja acanalada, recta, totalmente recta, y en este caso estamos usando un elevador lanceolado. Eso que vemos así es el saco pericoronario. Es decir, una vez que sacamos la pieza dentaria, vamos en busca de esto, porque no queremos que quede ningún tipo de resto en la cavidad. Sobre todo el saco pericoronario, que nos puede producir distintos tipos de quistes o tumores por su degeneración. Dicho esto, lavamos bien la cavidad y si la cavidad es muy amplia, podemos colocar para su protección y para evitar que después se nos pueda producir una alveolitis, gasa iodoformada en vaselina. Esta gasa se puede colocar si es un trozo pequeño sola o si es una cavidad muy grande en forma acordeonada. Es decir, para que nosotros no la sacamos después en el postoperatorio, cuando lo tengamos que retirar de una sola vez, sino que la vamos a ir sacando y cortando paulatinamente hasta tanto toda esa parte esté bien cicatrizada y se forme bien el cuadro. Acá tenemos la sutura, donde vamos a comenzar. El primer punto de sutura va a ser en la unión de lo que es la horizontal con la compensadora. Un segundo punto de sutura que es en la compensadora. Luego vamos a la papila interincisiva, entre el primero y el segundo molar, para luego después ir a distal del segundo molar y por último hacia el borde anterior de la rama ascendente. En un retenido distangular, estos generalmente son los retenidos más complejos, porque no tenemos mucho espacio para poder
movilizarlo. Obviamente, cuanto más fusionadas estén las raíces, ya después lo vamos a ver, es mucho más fácil la abducción de la pieza dentaria o de los terceros molares. Fíjense, acá está la retención distomular, entonces podemos optar por hacer una ostectomía en la parte distal del molar, que también conlleva una odontosección de esa cúspide distal, como para que nos dé este espacio que tenemos acá, la amplitud suficiente para que nosotros nos coloquemos por mesial y poder desplazar ese molar hacia arriba y hacia atrás, con el espacio que logramos al hacer la osteotomía y ostectomía y la odontosección. Fíjense cómo coloca el elevador en este caso, para poder desplazarlo en el sentido que dijimos anteriormente. También hay otra posibilidad, que es el corte coronario total. Es decir, podemos hacer el corte total de la corona, la odontosección total, y dejar la raíz. Para lo cual también nos lleva a esto a hacer una ostectomía más amplia, en distal, y después poder ubicar el elevador en mesial de ese tercer molar y desplazarlo hacia arriba y hacia atrás. También se puede hacer, en este caso se observa, un pequeño hoyuelo. Se usa también para los molares horizontales, que es el hoyuelo de Coswell, que se llama. Este hace un hoyuelo para que el elevador se pueda aplicar en esa zona y tener una parte como si fuera de retención, para que no se zafe el elevador y poder desplazar la pieza dentaria. En este caso tenemos, hay una retención horizontal. Bueno, acá lo que vamos es a ver si dónde está bien hecha la odontosección y dónde está mal hecha. Esta es la correcta. ¿Por qué está correcta? Porque tiene una base superior que es mayor y una base inferior que es menor. Porque de esa forma sí va a salir ese trozo de corona que hemos cortado hacia arriba. Si nosotros lo hacemos de esta forma y poniendo mal la fresa, vamos a observar que nos va a quedar la porción más grande va a ser inferior y la porción más chica en la parte superior, por lo tanto no va a permitir que este trozo de pieza dentaria o de corona que nosotros hemos cortado pueda llegar a salir. Entonces es fundamental la angulación que le vamos a dar a la turbina nosotros cuando estemos haciendo la odontosección. Retenido horizontal, como estamos viendo, acá está haciendo, fíjense que está trabajando con un colgajo angular. Generalmente nosotros preferimos hacer un colgajo angular más amplio, sobre todo cuando es horizontal, tratando de llegar hasta el primer molar para tener una buena visualización y traumatizar lo menos posible ese colgajo. Entonces hacemos el corte de la corona con una fresa redonda, o puede ser una fresa cilíndrica, extra larga, por supuesto. Cortamos la corona, retiramos y luego hacemos ostectomía para liberar bien la parte que nos quedó de la pieza dentaria, sobre todo las raíces, y poder hacer la abulsión hacia arriba, es decir, hacia oclusal y hacia distal, y con palanca de primer género hacia vestibular. Acá se reitera, en este caso, lo que se va a hacer es no solo la odontosección y el corte de la corona propiamente dicha, sino que también vamos a hacer la división radicular. Cuando hacemos la división radicular, siempre obviamente vamos a sacar la raíz que esté en la parte superior, para luego recién después sacar la parte que está en la raíz que está en la parte inferior. Acá está haciendo la odontosección sacando la corona y también una ostectomía más o menos amplia para poder visualizar bien y hacer el corte coronario. Hecho esto, después se dividen las dos raíces con un elevador triangular,
colocamos el elevador triangular y vamos a evolucionar la que sería la raíz distal hacia el espacio que nos ha dejado esa odontosección por el retiro de la corona, y luego nos va a quedar la raíz mesial, la cual nos vamos a colocar en el espacio que nos ha dejado, o que nos había dejado esa raíz distal, apoyándola en el interseptum distal, y desplazar esa raíz mesial hacia adelante y hacia arriba. Vamos a ver el caso clínico propiamente dicho. Retención horizontal. Fíjense, está bien impactado, tiene mucho tejido óseo en esta zona. Entonces, vamos a hacer la anestesia, el bucal separado, como dijimos anteriormente. Incisión encima del reborde, hasta distal del segundo. Y fíjense que aquí nos venimos con la compensadora hasta mesial. Para trazar la compensadora hemos llegado hasta mesial del primer molar. Hacemos el decolado y vamos a proceder a hacer la odontosección de la corona. Fíjense cómo está colocada la turbina y la fresa para evitar hacer ángulos muertos y que después no queda la corona abajo y no la podemos sacar. Entonces siempre tratamos de hacerlo para que la parte superior sea la parte más ancha y poder elevarlo. Aquí se está sacando la corona en la odontosección propiamente dicha que se hizo, y nos va a quedar ahora el tema de sacar las dos raíces, para lo cual las tengo que dividir. Entonces me voy a meter en el espacio o en el intercepto, en el septum que separa las dos raíces, hago la división radicular para luego sacar primero la raíz distal y luego la raíz mesial. Aquí tenemos la raíz, fíjense bien, está claro. Ahí quedó el lecho quirúrgico, aquí estaba la raíz distal, digo bien, raíz distal, y aquí estaba la raíz mesial. Perdón, la raíz distal y la raíz mesial. Muy bien. Hecho esto, y una vez hecho el curetaje correspondiente y retirado el saco pericoronario, lavamos con solución fisiológica y vamos a colocar la llave formada en vaselinada. En la zona siempre dejamos un restito para poder tomarlo y ir retirándola paulatinamente en el postoperatorio. Ahí tenemos la sutura, el primer punto en la compensadora con la horizontal, el segundo en la compensadora, aquí estamos en el espacio interproximal, interincisivo, en la papila. Después vamos a la parte posterior. Acá está la corona y las dos raíces, y parte que está acá, esto que ven acá, es parte del saco pericoronario que nos quedó. Muy bien. Tercer molar inferior, ¿cuál es factores? Este tipo de factores se da generalmente en pacientes jóvenes, que son los que nos favorecen o facilitan la cirugía para la extracción del tercer molar, sobre todo de los molares retenidos. En el otro caso, se da en pacientes mayores. Entonces, vamos al slide anterior. ¿Cuál es la que nos facilita, por sobre todas las cosas, la extracción? Una posición mesioangular o una posición vertical. Una rama de clase 1 de Peri Gregory, ¿se acuerdan? La posición 1 de la clase 1 de Peri Gregory, es decir que el espacio entre distal del segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente era suficiente para que ese tercero elusionara. Una profundidad de clase A de Peri Gregory, es decir que estaría a la altura o ligeramente por debajo del segundo molar.
También raíces con 1 o 2 tercios formados solamente, es decir, que no está totalmente formado. Las raíces cónicas o fusionadas también ayudan mucho a la extracción y facilitan esa extracción. Un ligamento periodontal ancho, un folículo grande, es decir, un saco pericoronario grande, porque ya al sacar el folículo, el saco pericoronario, nos va a quedar una zona donde nosotros, gracias a eso, no vamos a tener que hacer la osteobiostectomía, por lo tanto, nos va a facilitar la extracción porque nos va a dar el espacio que necesitamos para movilizar esa pieza dentaria. Un hueso elástico, que generalmente se da más en jóvenes, porque el hueso es mucho más elástico, más esponjoso, cosa que en el adulto no, porque se hace mucho más duro. Separación del segundo molar, obviamente. Si el tercer molar no está impactado con el segundo, es mucho más fácil poder realizar la extracción. La separación del nervio dentario inferior, que otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ver qué complejidad o qué relación tiene ese tercer molar inferior con el nervio dentario inferior para no lesionarlo. Y si tiene retención solamente de partes blandas y no retención. Todo este tipo de caracteres se da sobre todo más en pacientes jóvenes, que es lo que nos facilitan la extracción. Obviamente también se puede dar en adultos, ¿no? Pero generalmente se da más en pacientes jóvenes. En el caso de los adultos, en los pacientes mayores, ¿qué es lo que más nos complica? Una posición distoangular, una rama de Peri-Gregory, una rama ascendente, o una posición, o una clase 2 o 3 de Peri-Gregory, acuérdense, era que hablábamos que no había espacio, no había espacio para que elucione ese tercero, o prácticamente estaba en la rama. Y la profundidad también, de que puede ser B o C de Peri-Gregory, es decir, que está por debajo del ecuador del diente, o prácticamente incluido dentro del maxilar, por debajo. También raíces que sean largas, finas, o curvas divergentes, todo eso dificulta la extracción. Cuanto más fina la raíz, más difícil es poder hacer la extracción sin correr el riesgo que se nos fracture. El ligamento periodontal estrecho también es otra de las causas que hace que esa pieza dentaria no pueda avulsionar correctamente o que no esté el hueso lo suficientemente elástico. Un folículo pequeño, que ya no exista ese folículo, hueso denso no elástico, una impactación con el segundo molar, es decir, si está impactado por debajo de la corona del segundo molar, siempre lo va a ser mucho más dificultoso que si está alejado del mismo. La proximidad del conducto dentario inferior, que es otra de las cosas a tener en cuenta para saber qué tipo de maniobra vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a desplazar con ese tercero. Y una retención ósea completa, porque sabemos que no solo vamos a tener que hacer una osteobiostectomía por vestibular para liberar la corona, sino también vamos a tener que hacer la liberación de todo lo que es la tapa oclusal. Todo esto se da sobre todo en pacientes mayores. No digo que no se dé en jóvenes, obviamente también se da, pero la situación es completamente diferente porque nos facilita mucho lo que es el hueso, que es mucho más elástico. Bueno, terminado con los terceros inferiores, vamos a volver un cachitito, es decir, bueno, después vamos a hablar bien sobre todo lo que es postoperatorio. Sobre todo el tercer molar inferior, nosotros, sobre todo en la cátedra, preferimos no hacer premedicación. Es decir, nosotros vamos a medicar al paciente en tanto y en cuanto la cirugía nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente, pacientes que tienen enfermedad de base, hay que premedicarlo. Eso sí, estamos hablando del normotipo, del paciente que no tiene ningún tipo de problemas a nivel general, o de base. Entonces, en el normotipo no damos nada, de acuerdo al tipo de cirugía que realizamos, vemos si vamos a dar solamente AINES o vamos a dar AINES más antibióticos. Todo depende de la cirugía. Cuanto más demore la cirugía, cuanto más traumática sea, obviamente tenemos que usar más AINES y más antibióticos para cubrirlo al paciente, no solo el proceso inflamatorio, sino también
de un probable proceso infeccioso que podría existir en la zona. Bien, lo mismo cabe para los terceros superiores, aunque estos generalmente tienen menos probabilidades de infección. El tercero inferior tiene más probabilidades por el tipo de irrigación. Tiene menos irrigación y un hueso mucho más compacto, más albúrneo, y se nos dificulta un poco la formación del cuadro. Acá tenemos en el tercer molar superior una retención vertical, en este caso, fíjense. Pero una retención vertical casi sobre cima del reborde. Es decir, que esto, un colgajo gingival va a ser suficiente para poder abulsionar esa pieza dentaria. En este otro caso, tenemos que ir a un colgajo angular, ¿por qué? Porque a pesar de ser una retención vertical, fíjense la altura que tiene y en qué posición está ese tercero. Hay que tener en cuenta esto, el seno maxilar. Fundamentalmente el seno maxilar y también la tuberosidad para ver qué proximidad hay con el seno maxilar y con la tuberosidad, para no ocasionar ningún tipo de lesiones. En este caso, al estar tan profundo, vamos a ir a un colgajo angular para tener mayor visualización. Bien, los terceros molares superiores tienen la dificultad de la visualización. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros cuando trabajamos sobre terceros molares superiores, trabajamos con la boca cerrada. Para poder extender o distender bien todo lo que es el carrillo y el colgajo, para poder visualizar. Así como tiene ese inconveniente que es la visualización, la que nos facilita mucho del tercer molar es el hueso, que es bastante esponjoso y por ende, si tenemos una retención como en este caso, por ejemplo, y colocando bien un elevador sobre mesial, es más fácil que pueda llegar a hacer la abulsión de la pieza sin tener que hacer osteodiostectomía. ¿Por qué? Porque el hueso es mucho más lábil, es más fácil y nos permite hacer ese tipo de movimiento. Cosa que si quisiera hacerlo en inferior, lo más probable es que produzcamos una fractura o de la pieza dentaria o de parte del maxilar. Fíjense lo que les dije anteriormente, acá tenemos la abulsión del tercer molar superior, que es una vertical. Generalmente los terceros molares superiores tienen raíces fusionadas, generalmente. No en todos los casos, también puede presentar características de segundo o de primer molar, lo cual nos hace un poco más compleja la extracción. Fíjense cómo lo coloca el elevador y lo va a sacar hacia oclusal y hacia distal. Siempre acuérdense que el punto de apoyo y el punto de aplicación va a ser el punto de apoyo, el intersectum mesial, y el punto de aplicación, la cara mesial del molar. Retención distangular. Aunque esto en el tercer molar inferior es mucho más complejo, quizá en este es más sencillo. Acá tenemos la tuberosidad y lo que nos facilita es que la tuberosidad, es ser una lámina tan pequeña, y una vez que nosotros hicimos la osteostectomía, que en este caso se pueden hacer con instrumental rotatorio o manual. Nosotros, si la capa es delgada, preferimos hacer la osteodiostectomía con instrumental manual. ¿Por qué? Con un instrumental bien afilado, hacemos un solo corte, aunque parezca que es muy traumático, pero un instrumental bien afilado hace un corte nítido, produce menos recalentamiento del hueso, tenemos un corte bien definido, y el postoperatorio es mucho mejor que trabajarlo con fresa. Además, no corremos riesgo de lacerar los tejidos blandos, porque muchas veces por ahí estamos trabajando y sin querer podemos tocar los tejidos blandos y lacerarlos con la fresa quirúrgica. ¿Está? Bien. Entonces, como dijimos anteriormente, se hizo la ostectomía con fresa instrumental manual, depende cómo lo vea el operador, preferimos el manual, y una vez que eliminamos esta parte del tejido óseo, hicimos la ostectomía, vamos a colocar el elevador en mesial, como dijimos anteriormente, y lo vamos con rueda y eje a desplazar hacia oclusal y hacia distal.
para último, por palanca de primer género, poder desplazarlo o sacarlo hacia vestibular. Acá tenemos un mesio angular. Fíjense cómo está trabajando con la fresa para hacer la osteoidectomía. Lo va a liberar y por último lo coloca en mesial. Se coloca mesial en la cara mesial y se desplaza hacia abajo y hacia atrás y hacia afuera. Vamos a un caso clínico propiamente dicho. Fíjense la retención. Mesio angular está impactado en el segundo molar. Bien impactado en el segundo molar. Acá, a través del espejo, podemos ver la fosa angular, donde nosotros vamos a tener que hacer la incisión. Se hace la incisión sobre fosa angular hasta distal del segundo molar, contorneamos el segundo molar y luego vamos a trazar una compensadora desde fondo del surco, desde el fondo del surco hacia la papila, incluyendo la papila o sin incluir, como en este caso, para poder tener un colgajito pequeño, amplio y poder ubicar a ese tercer molar. Ahí estamos ampliando. Este es el colgajo. Se hizo la osteoidectomía con escoplo. Ahí se alcanza a ver el molar. Ven, acá se ve bien el molar. Se coloca el elevador, el mesial, y se desplaza ese molar hacia abajo y hacia atrás. Lo mismo, en este caso es más explícito lo que habíamos dicho de la hoja. Fíjense cómo está colocada la hoja. Es una hoja acanalada, es un elevador recto, acanalado en todo sentido. Aquí ya lo avulsionó. Fíjense que la diferencia que hay entre esta y esta es el molar ya está más bajo, ya está más bajo, ya descendido, se ha ido hacia oclusal y hacia distal, y después lo vamos a sacar hacia vestibular. En este caso es el pinzado del saco pericoronario, que siempre hay que buscarlo, el saco pericoronario. Acuérdense, con la cureta, busquen el saco pericoronario. Hay veces que está, hay veces que no. Pero siempre hay que buscarlo. Y cualquier resto del saco pericoronario que exista, se debe eliminar. Acá tenemos el tercer molar. La sutura, como siempre dijimos, primer punto entre la horizontal y la compensadora, compensadora segundo punto, interproximal y por último en la fosa angular. Este es el caso de un mesio angular superior, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Acá lo que tenemos que hacer nosotros para poder avulsionarlo, ya que está impactado, es la separación, la odontosección. Acá está haciendo un colgajo angular pequeño. Después va a hacer la osteoidectomía, que, como dijimos anteriormente, se puede hacer con instrumental manual o rotatorio, y se hace la odontosección de esa parte mesial de la corona para poder retirar esa parte y poder acceder al molar. Fíjense que una vez que accedió al molar, la disposición del elevador hace que esa pieza se desplace hacia oclusal y hacia distal. No ha hecho ningún tipo de osteoidectomía en distal. Como dijimos anteriormente, el hueso maxilar superior es lo suficientemente elástico para aguantar, y acá tenemos la sutura. Tercer y cuarto molar. Acá estamos viendo primero, segundo, tercero y cuarto molar. ¿Qué es lo que nos facilita de este cuarto molar? Como habíamos dicho anteriormente, la falta de raíces. Fíjense que no tiene raíces el cuarto molar. Es prácticamente un germen. Entonces eso nos va a facilitar la extracción. Lo que pasa es que
Para poder hacerlo, primero tenemos que llegar a él. Y para llegar a él tenemos que ir primero a sacar este tercer molar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una buena incisión en la fosa mular y nos vamos a tener que llegar prácticamente con un colgajo angular hasta mesial del primer molar. Lo dicho anteriormente, fíjense cómo viene, por la horizontal hasta mesial del primer molar, traza la compensadora desde el fondo del surco hacia el borde gingival, incluyendo en este caso, incluyendo la papila interproximal interincisiva. Hecho esto y desplegado el colgajo, siempre el colgajo mucoperióstico, fíjense que tenemos el primero, el segundo y ya estamos visualizando el tercer molar. Es decir, porque tenía una retención, pero una retención prácticamente mucosa.